Hola, ¿es posible dar clase en salita de 4 años post pandemia sin morir en el intento? Bueno, le digo esto porque les voy a poner un ejemplo y los voy a contextualizar un poco. Acordémonos, más o menos año 2021, ingresábamos nuevamente a la presencialidad en burbujas. En lo que es educación se había utilizado la modalidad burbujas, ingresábamos en grupos reducidos. Venían todos los días los nenes en ese momento, con la misma docente, pero un horario, una jornada más cortita. Más o menos estuvimos así hasta mediados del 2021, cuando se vuelve la presencialidad en el grupo completo. Era todo un desafío ver cómo se iban a llevar todos estos niños nuevamente juntos, sociabilizando en la presencialidad. Imaginémonos que estos chicos venían casi de la mitad de sus vidas, de haber estado en aislamiento o sociabilizando a través de una pantalla, sin haber tenido quizá la descarga y las salidas necesarias, que son naturales y muy buenas para esa edad. Así que con todo eso llegábamos al grupo completo. Empezaban las actividades de cómo estar en una sala, qué normas había que tener, hacíamos el diagnóstico del grupo, hacíamos actividades, un poquito para conocernos, juegos, en fin, lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, con alguna cuestión híbrida que había quedado, como la pantalla, la tecnología. La mitad de la jornada pasaba por lo tecnológico. Pero hubo un momento donde me encuentro literalmente separando a dos nenes que se estaban agrediendo físicamente, muy feo. Estaban generando un ambiente muy hostil. Y no era cuestión de un día, era una sistematicidad en este tipo de acciones y de manera de comunicarse. Entonces, realmente un día miro a mi alrededor, veo que todo el resto del grupo miraba con cara de desolación. Estaba aprendiendo en un ámbito de hostilidad. Se sentían inseguros y esas miradas me hicieron rever y cambiarlo casi todo. Me puse en contacto con otros profes de otras áreas que ya veníamos charlando de cómo se comportaba este grupo en actividades donde había más descarga. Y nos contaban que aún en momentos propicios de la calma y donde trabajábamos mucho con el tema de la emoción y de aprender a gestionar las emociones, igual los niños se comunicaban de esta forma. Poníamos los límites como lo conocíamos hasta el momento, pero nada de esto parecía tener efecto. Entonces nos juntamos con el equipo de conducción, los demás docentes, psicopedagogos, y empezamos a ponerle y a tratar de darle luz a esta problemática. Vimos que tenía dos grandes dimensiones. Podríamos pensar en la dimensión del espacio como lugar, en una dimensión más de contenidos y de cómo manejar lo actitudinal. Pensamos en pedagogos, si bien hablamos de hace casi un siglo atrás, como Montessori, esta médica italiana que nos había aportado mucho sobre cómo era un espacio adecuado para los niños de nivel inicial, los materiales, cómo debía ser el mobiliario, cómo debería ser todo este entorno. Pensamos en el ambiente, hicimos un paralelo. Después pensamos en Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo, un aprendizaje que trae los conocimientos previos de los niños, sumado a este aprendizaje significativo para dar nuevos aprendizajes y dar el espacio al nuevo conocimiento. Y por supuesto pensamos en Vygotsky y en lo importante de la teoría sociocrítica de Vygotsky, donde el aprendizaje es social, donde se da en un entorno. El aprendizaje es a través de la relación con los otros. Y aparece acá un concepto, el concepto de la cognición situada, que es un concepto tan importante. Podemos pensar que el conocimiento no se puede separar de su entorno y de su contexto. A través de todas estas teorías, también pensamos en la teoría de Gardner, de las inteligencias múltiples, para ver si podíamos dar luz a la problemática a través del potenciar y desarrollar la inteligencia interpersonal, que este grupo lo estaba necesitando tanto.
Y por supuesto aparecieron proyectos y muchas actividades y juegos que tenían que ver con la gestión de las emociones. Y con toda esta luz de las teorías para transmitir en el aprendizaje y gestionar esos cambios. Me preguntarán si todos estos cambios surgieron. Así que logramos algunas cosas, para otras nos dimos cuenta que realmente la escuela había cambiado, la sociedad había cambiado, entonces nosotros teníamos que cambiar, teníamos que innovar y teníamos que, en esa innovación, ser radicales. Había que ser disruptivos. Así que bueno, no hubo una respuesta única, sino que hubo todo un proceso de ese año y del año siguiente para modificar algunas de estas cuestiones. Y para terminar, quiero leerles una frase que me gustó mucho de Nussbaum, que dice así: las capacidades son las que garantizan la existencia de un espacio para el ejercicio de la libertad humana. Los dejo con esto. Muchas gracias. Hasta la próxima.